Amén. Vamos a abrir la Biblia, amén, en el libro de los Salmos, amén. El Salmo 32, amén. La dicha del perdón, amén. El Salmo 32 dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras calle se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi veedor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dime, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque esto orará a ti, todo santo, en el tiempo en que puedas ser hallado. Amén. Porque el Señor Jesucristo nos perdona, amén. Y Él es poderoso para perdonarnos, amén. Vamos a cantar ese coro que dice: aquí en esta iglesia de fe y de poder, amén. Aquí en esta iglesia de fe y de poder, se va a derramar su bendición. Aquí en esta iglesia de fe y de poder, se va a derramar su bendición. El Espíritu Santo aquí se va a derramar. Haremos el Espíritu Santo aquí se va a derramar. Para mí, Jesús está cantando
Amén, gloria al Señor Jesús. Él nos llenó de gozo del que nosotros queríamos. Amén. Bueno, vamos a cantar otra alabanza para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? Amén. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? El Señor lo amado permanecerá, permanecerá, permanecerá. En la prueba de la vida, nadie lo podrá apagar. Hasta luego, viva el Señor. No vivo yo, nacido vive en mí. También vive en él, también vive en él, también vive en él. También vive en Cristo. No vivo yo, Cristo vive en mí. También vive en él, también vive en él, también vive en él. También vive en Cristo. Este avivamiento, ¿quién lo pagará? ¿Quién lo pagará? ¿Quién lo pagará? El Señor dorado permanecerá, permanecerá, permanecerá. En la prueba de la vida, nadie lo podrá apagar. En el fuego viva el Señor. No vivo yo, Cristo vive en mí. También vive en él, también vive en él, también vive en él. También vive en Cristo. No vivo yo, Cristo vive en mí. También vive en él, también vive en él, también vive en él. También vive en Cristo. Amén, gloria al Señor Jesús. Vamos a invitar a la hermana Ana a que nos dirijan unas alabanzas, ¿amén? O una alabanza para la honra y gloria del Señor Jesús, ¿amén? Bueno, buenos días a todos mis hermanos que estamos acá. Muy contenta, muy feliz de verdad de estar acá, adorando y glorificando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, por Todopoderoso. De verdad que no hay palabras, todas las bendiciones que Él nos regala a nosotros. Me siento feliz, contenta, Señor, por mi matrimonio, por el matrimonio de los hermanos, porque el Señor permitió todas las cosas y Él todo lo hace como Él quiere, Señor. Entonces me siento muy feliz. Bueno, muchas bendiciones. Toda la honra y la gloria es para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Bueno, yo voy a la que tengo que me gusta. Para Dios, no es para mí, para el Señor. Un día orando le dije a mi Señor, Tú el alfarero, y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer.
quiero que vengas también a perdonar. Perdonar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Te amo, Padre eterno, maravilloso Dios. Eres mi todopoderoso, Padre. Orando, bendice a mi Señor. No me gustas, voy a quebrantar. Lleno un vaso nuevo, en un vaso nuevo, te voy a transformar. No, pero tu proceso te voy a hacer llorar. Hacer pasar. Gloria a Dios. Cuando tú no logras, quiero alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Quiero que aprendas también a perdonar. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, yo tengo un abogado que es mi Rey de Reyes. No me lo sé muy bien, hermanos, pero pues quiero que me ayuden. Sí, bueno. Yo tengo un abogado que siempre... Yo tengo un abogado que siempre está presente.
amarrar
llevarse una piedra de molino en el cuello y arrojarse lo más profundo del mar. Entonces, para que Dios les dé entendimiento, hermano, oremos por ellos. O sea, nosotros no debemos hacer lo mismo de pelear con ellos. Al contrario, nosotros debemos orar por ellos para que Dios les dé entendimiento de que deben comportarse como cristianos. Amén. Esa es mi petición. Amén. ¿Alguno tiene otra petición? Bueno, yo sigo orando por mi hermanita, mi hermanita Carmen Cecilia, bueno, por José Aníbal García Correa, que también está oyendo una pierna. Amén. Bueno, Señor, yo sé que cuando salga de acá ya sale sano. Amén. Yo lo creo en el nombre del Señor Jesús. Y por los Carlos, sigo orando por mis hijos, por Natalí, por Laura, por todos ellos, toda la familia García Correa, por Diomedes, por Rocío, que no sabemos nada de ella, sabemos que está por allá en Regadero, como una pareja, pero no sabemos cómo está. Entonces, orarle porque ella quería venir a la iglesia, pero ella le dijo al papá, yo quiero ir, ¿cierto? Pero entonces no se dieron las cosas, ¿sabes? Saben que el enemigo ataca por los lados, por todos lados, pero pueden. Amén. Hermano Sergio y su esposa, Dios me dio en el gran de Dios, siendo voluntad de Dios, su hijo, por otra pareja por allí que ha tenido ganas de casarse, porque no son cristianos, pero le vamos a hablar del Señor Jesús Hay primero. otra pareja también que Primero le vamos a hablar del Señor Jesús a ellos para que aprendan ellos a lo que es el cristianismo. Amén. Y luego ahí sí se mira si es la voluntad de Dios más adelante de poder hacer el matrimonio. Por ellos como amigos que escuchan la palabra de Dios. El hermano no solo tiene peticiones. Yo por mi familia, por mi hermano, Por Álvaro, por mi hermano Álvaro, por mi hermana Eduardo, por mis hijos, y por las dificultades que está pasando en Ucrania, digo por la violencia aquí en Colombia. por mi pastor Octavio Hermano, que el Señor lo siga. Amén. Que siga sanando, que siga sanando el cuerpo, siga sanando su cuerpo. Yo sé que el Señor hace la obra. Él es nuestro médico, el médico. Amén. Yo lo creo. Todos los que estemos enfermos, el Señor pone la mano en esta cuando tenemos que podemos. Bueno, yo pido oración por Daniela, que ha estado delicada de salud. Y también por Ceci, pues la hermana pidió por Ceci, que como le están haciendo la radioterapia, entonces solo puede tomar cosas líquidas, porque si come cosas saladas o ácidas le arde muchísimo aquí. Vamos a hablar por ella para que el Señor la esté fortaleciendo y la esté ayudando. Amén. Bueno, lo importante, o sea, cuando uno le ora al Señor Jesucristo, uno tiene que creer. Si creemos, todas las cosas son hechas. Lo importante es creer que Dios lo puede hacer. Eso es lo importante. Porque como dice la Biblia, que si tuviéramos fe, como un grano de mostaza podríamos transportar los árboles de un lugar a otro y todo eso. Si nosotros creemos esta mañana, Dios lo puede hacer. Tenemos que creerlo por nuestro corazón, que Él lo puede hacer. Señor Jesucristo, estamos aquí una vez más delante de tu presencia, Señor Jesús, reconociendo lo grande y lo maravilloso y lo poderoso que eres tú, Señor Jesucristo. Bendito y alabado es tu nombre, Señor Jesús. Tú eres un Dios de poder, de maravillas, de triunfo, de milagros, Señor Jesús. Te pido por la bendición del hermano Octavio, Señor Jesús. Señor, mira, quiero celebrar el aniversario de Rema, Señor amado. Necesitamos un cantante profesional, o que seas tú usándolo grandemente, Señor, Dios del cielo. Te pedimos por el hermano Alberto, Señor, que quiere venir a este país, Señor Jesucristo. Él siente en su corazón venir a este país, Colombia, Señor Jesús. Prepara todo por el hermano Alberto, Dios del cielo. Tú eres grande y maravilloso, Dios del cielo. Tú tienes el poder para traerlos, Señor Jesús. Lo queremos sentir, Dios del cielo. Mira por mis hermanos pentecostales que se encuentren con nosotros, Señor Jesucristo. Ellos creen que nosotros no queremos sentir, Dios del cielo, que de pronto estamos alabando a un Dios equivocado, Señor, pero alabamos al Dios que todo lo puede,
Señor Jesucristo. Dale sabiduría a sus hermanos para que de repente nosotros nos estamos ofendidos, Señor Jesús. Obra de una manera especial en esos hermanos. Dios, tú eres grande y poderoso, Rey del cielo. Te pedimos por Ceci, Señor, que la sanes en el nombre de Jesús de Nazaret. Ella es tu sierva, Señor. Te pido en esta mañana que la declaramos sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres maravilloso, Dios del cielo, tú eres grande. Tú llevaste todas las enfermedades en la cruz del Calvario, Dios mío. Tú tienes el poder para sanarla, yo lo creo esta mañana, Dios del cielo. Para ti no hay nada imposible, Señor Jesús. Por la petición del hermano José, pide por sus hijos, Señor, por su familia, Dios del cielo. Tú eres grande, poderoso, Dios. Por los hijos de la hermana La Victoria, Dios, que ellos puedan llegar al conocimiento de ti, Señor Jesús. Te lo pedimos en esta mañana por la petición de la hermana Vanessa. Tú la conoces, Señor Jesús. Tú conoces sus anhelos, sus deseos, Dios del cielo. Te pido por ella, por su padre, por la hermana María Eugenia, Señor. Guárdale la ayuda donde ella esté, Señor Jesús. Por la hermana Daniela que se enferma, Dios mío. Sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres maravilloso, Dios del cielo. Por la familia Ballestero. Por el hermano Julián que se la cárcel. Ayúdalo, Dios del cielo. Tú eres grande. Por el hermano Sergio, Dios mío. Guárdale. Por su esposa Yuri. Por su hijo Andrés, Señor. Por la hermana Marbelis. Por su esposo. Por sus hijos. Por su amiga, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tú eres maravilloso, Dios del cielo. Y por todos los habitantes de este barrio, Dios mío, guarda esa ayuda de una manera especial. Tú eres maravilloso, Dios del cielo. Te alabamos, Dios mío, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Dios de la gloria. Liberta este barrio, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Rompe cadenas. En el nombre de Jesús de Nazaret, tú tienes poder para hacerlo, Señor. Bendito y alabado es tu nombre por Danilo, Dios mío. Tú eres grande y maravilloso, Dios del cielo. Por todos nuestros vecinos que nos alcanzan a escuchar a la distancia, Señor. Por todos los que nos escuchan a través de las redes, Dios mío. Tú sabes sus deseos, sus peticiones. Sana que está enfermo a través de las redes, Señor. Tú eres maravilloso y poderoso, Dios del cielo. Hay inmenso poder en tu nombre, Señor Jesús. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres maravilloso, Señor Jesucristo. Tú eres grande. Tú eres un Dios de poder y de misericordia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, Dios del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gentes, hermanos, Dios los bendiga. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Denle una alabanza al Señor los que están contentos. Gloria a Dios. Yo estoy contento, hermano, primero porque Cristo me salvó, En todos estos días recordaba todo lo que Dios ha hecho por mí, para que yo pudiera ser salvo, amén. Bendito sea el Señor Jesús. Así que la obra la hace Dios, hermano. O sea, la obra no la hace el hombre, la obra la hace Dios. Si esa obra la hiciera el hombre, ya estuviera destruida hace tiempo. Porque los hombres somos imperfectos, hermano. Los hombres cometemos errores. Los hombres tenemos debilidades. Pero Dios no es imperfecto. Dios no comete errores. Y Dios no tiene debilidades, hermano. Así es que, como dice la palabra de Dios, si a usted lo llamó el Señor Jesucristo, ponga los ojos en Jesús. Debemos siempre poner los ojos en Jesús. En algún momento, algún servidor hace algo que a nosotros no nos gusta, y hay gente que se molesta por cualquier cosa. Yo conocí un gran hermano, un gran pastor, y Dios lo sacó a él de la calle. Y bueno, él estaba predicando en un lugar muy caluroso. Y en la noche, cuando ya allá no había ventilador ni nada de eso, caía ese bochorno pero fuertísimo.
Entonces él se quitaba la camisa y se dejaba una pantaloneta larga y se acostaba en la mitad de la sala para que le diera el frío del piso. Y bueno, ¿qué tal yo en aquel momento hubiera dicho, uy, mire ese hermano y es un pastor, y mire ahí lo que hace delante mío? Jamás mencioné ni el nombre del hermano hasta el día de hoy, ni nada de esas cosas. Es un hermano, lo hacía en su casa, era su casa también al fin y al cabo. Un hermano próspero en el Evangelio. Un hermano que su iglesia creció mucho. Y de esa iglesia salieron, yo creo que uno de los mejores predicadores de aquí de Santander y de esta zona, gloria al Señor Jesucristo. Hasta el punto que el hermano decía, yo predico solamente en la dominical. Yo le he enseñado a los hermanos a predicar y tenía ahí unos hermanos que predicaba cada uno en diferente culto. Y ese día yo estuve allá en un gran culto de fin de año y puso a predicar un hermano de 16 años, un muchacho. Y hasta yo mismo dudaba, este muchacho de 16 años, ¿será que podrá traer alguna enseñanza buena? Así como dijo un hombre, ¿será que de allá de ese lugar podrá salir algo bueno? Dijo cierto hombre, ¿cierto? Y de ese lugar salió el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bendito es el Señor. Así que tenemos que entender que la obra la hace Dios, no nosotros. Todos estamos aquí aprendiendo algo. Y todos vamos a morir aprendiendo algo. Y de eso se trata la obra del Señor. De que cada día nosotros nos vayamos poco a poco estructurando, dice la palabra de Dios, que inclusive, hermano, los dones, dice la palabra de Dios, dice que los dones son precisamente para la edificación del cuerpo de Cristo. Si Dios le da un don a usted, no es para usted, es para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para la gloria suya, para que usted se sienta más que los demás, ni para engrandecerlo a usted, ni para que usted sea de renombre y que lo nombren en una iglesia, en otro país, en directivas nacionales, internacionales, en conciertos. No. Ese don que el Señor Jesús le ha dado es para honrarlo a Él, para glorificarlo a Él, gloria al Señor Jesucristo, para engrandecerlo a Él, al Señor Jesucristo, y para una palabra, servir, para servir al cuerpo de Cristo. O sea que nada es para nuestra vanagloria y nada es para nosotros. Todo es de Él, por medio de Él y para Él, dice la palabra de Dios. Cuando entendemos que así son las cosas, pues nosotros no estamos mirando ni midiendo a la gente, quién es más grande, quién es más pequeño, quién lo hizo bien. Tratamos de hacer lo mejor para el Señor. Amén. Pero estamos aprendiendo, hermano. Así que usted no se asuste ni le dé pena porque de pronto hizo las cosas mal porque pasó aquí la primera vez. No se sienta mal. Estamos aprendiendo. La próxima vez apréndase bien un coro o pase a cantar un coro que se sepa de memoria, así sea pequeñito. Pero no pase a cantar algo que usted no sepa y que usted envergüenza. Amén. Porque igual Dios mira ese corazón. Si usted lo hizo de corazón, esa alabanza es agradable a Dios, así la hiciera con la mente. Pero es por las demás personas que están oyendo que de pronto no es agradable a ellos. Bendito sea el Señor. Démosle una alabanza al Señor Jesús. Démosle una alabanza al Señor Jesús. ¿Cuántos decimos en esta mañana la gloria al Señor Jesucristo? Démosle un aplauso al Señor Jesús en esta mañana. Bendito sea el Señor Jesús. Hermano, esta iglesia va a crecer más en el nombre de Jesús. ¿Usted sí lo cree? Yo no solo lo creo, lo siento. Porque en cada culto siento la presencia de Dios. En cada evento que hacemos siento que Dios está con nosotros. Y en cada una de las cosas que hemos hecho siempre hemos visto el respaldo de Dios. Siempre Dios ha estado allí apoyándonos, hermano. Bendito sea el Señor. Esta iglesia va a crecer, hermano. Abra su Biblia en el libro de los Salmos. Salmos capítulo 37. Para la gloria y honra del Señor. Quiero hablar en esta dominical un tema
llamado la confianza. La confianza, hermano. Bendito es el Señor Jesús. Y dice el Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, hermano. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Usted cree eso, hermano? Pues de aquí a un poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí, mire. De aquí a un poco usted mirará a ver dónde está el lugar del malo, por bonito lugar donde haya estado parado allí el malo, o sentado, haya estado en la presidencia de la República, haya estado como gerente de una gran empresa, haya estado inclusive como pastor, falso pastor, o como un lobo rapaz. Un día mirarás, dice la palabra de Dios, su lugar ya no estará allí él, porque pasará, gloria al Señor Jesús. Así que confiemos en el Señor. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo, piensa cosas malas el malo, el impío, el que practica la impiedad contra el justo, y cruje los dientes contra él. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan la espada, o en este tiempo dirían sus armas, sus pistolas, sus cuchillos, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón, dice la palabra de Dios. Tenemos una alabanza al Señor Jesús. Y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Y ojo a eso que dice, esto es palabra de Dios, hermano. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es el Señor. Por eso es que tenemos que confiar en Él. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, esa grasa de los carneros que con la llama se secaba en el holocausto, serán consumidos, se disiparán como el humo. ¿Quiénes? Los enemigos de Jehová. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, miren, y los malditos de él serán destruidos. Porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. En todo tiempo, gloria al Señor Jesús, tiene misericordia y presta, y su descendencia es de bendición. Mire, el justo en todo tiempo tiene misericordia y presta. Aún en el tiempo de la dificultad, aún en el tiempo en que el justo de pronto no tenga mucho dinero, puede prestar y puede ayudar, porque él tiene la bendición de Dios. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud, no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida.
Y mire que tenemos que tener una gran confianza en Dios. Usted leyendo este salmo de la confianza, usted se da cuenta que todas esas promesas que hay aquí en este salmo, por confiar en el Señor, todas, bendito sea el Señor, son para siempre, son eternamente. El justo será guardado eternamente, para siempre será la bendición de su descendencia. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está ¿en dónde? En su corazón, no acá en la Biblia, aquí en la mente de él, todos los días. Si la ley de nosotros los cristianos estuviera aquí en esta Biblia, solamente aquí, en el momento en que usted no leyera la Biblia o no mirara la Biblia, se olvida de su Dios. Pero si la ley de Dios está aquí en su mente, usted siempre está pensando en ella. Gloria al Señor. Den una alabanza al Señor Jesús. Jehová, dice la palabra de Dios, acecha al impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espere en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. O sea que los pecadores serán destruidos, hermano. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como un laurel verde. Pero pasó y aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro, mira al íntegro, mira al justo, porque hay un final dichoso para ese hombre, el justo Jesucristo. Y luego todos los que han sido justificados en él, por la gracia, por el Espíritu Santo, por la palabra, somos nosotros justificados, dice la palabra de Dios. Es la doctrina de la justificación. Amén, den una alabanza al Señor Jesús. Porque tendrá un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruida, la posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará, los librará, los libertará de los impíos, y los salvará por cuanto en él esperaron. Es bueno esperar en el Señor, ¿cierto? Así digan lo que digan los demás, así piensen lo que piensen los demás. Usted espere en el Señor, que si usted está haciendo las cosas bien en el Señor, todo le saldrá bien, todo le irá bien. Así a usted se venga contra usted el mundo entero, el país entero, usted va a salir adelante porque usted ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Den una alabanza al Señor Jesús. Bendito es el Señor Jesús. Jehová ayudará, Jehová librará, Jehová libertará al hombre de Dios de los impíos, lo salvará por cuanto en él esperaron. Gloria al Señor Jesús. Hermano, la confianza es un sentimiento, es la esperanza en una persona o en una cosa. Eso es confianza. Cuando yo tengo confianza en el hermano José, le digo, hermano José, mire, le voy a dar a usted 50,000 pesos y vaya y me trae, qué sé yo, necesito que me traiga un ponqué para una festividad que vamos a tener acá. Y entonces yo tengo confianza de que él va a llegar y yo me quedo aquí tranquilo. Pero si yo no tengo confianza en él, yo pienso que él no va a llegar ni el ponqué, ni la plata, ni nada. Gloria al Señor Jesús. Así que la confianza es como un sentimiento, gloria al Señor, algo que nosotros ponemos, bendito sea el Señor, la esperanza en alguna persona o en alguna cosa. Bendito es el Señor Jesús. Yo recuerdo, hermano, yo soy una persona que cuando comencé a escribir esta enseñanza, Dios comenzaba a hablarme a mí desde que comencé a escribirla. Porque yo soy una persona de las más desconfiadas, diría, en esta tierra. Y sin embargo Dios ha estado haciendo un proceso conmigo de que tenga confianza, poco a poco vaya teniendo confianza en algo, en alguien. Y mientras escribía esta predicación, el Señor me hacía mirar a mí en la palabra y me hacía mirar también en mi propia vida tiempos en que yo tuve que confiar. Por ejemplo, cuando me operaron del apéndice, que estuvo a punto de estallar,
y eso me sacaron algo grande. Y yo quedé en una raja aquí grande. Y tuve que quedarme quieto, y no hay cosa más terrible para una persona que es desconfiada, que quede totalmente impedido y que se sienta indefenso. Ahí esa persona, yo desconfiado, y me tocaba quedarme en una cama y decía, a mí cualquiera me puede hacer cualquier cosa aquí, porque no puedo mover ni un dedo, y me paraba y me tocaba andar así como una mujer en cinta, así. Gloria al Señor, den una alabanza al Señor Jesús. Pero entonces Dios le enseña a uno a confiar en ciertas personas, a confiar en ciertas cosas. Gloria al Señor Jesús. De pronto no con una confianza plena como la que tiene uno en el Señor, pero sí uno deposita un poco de confianza en algo, hermano, en alguna persona. Bendito sea el Señor Jesús. En algunos negocios a veces uno tiene que confiar en la buena fe de la gente y depositar uno confianza en ellos, porque va a hacer uno cierto negocio, y mientras se hace cierto negocio, un ejemplo, hicimos un documento en la notaría y de pronto ya está autenticado y firmado, pero usted no ha recibido todavía el dinero, y usted tiene que confiar por un momento, por unos minutos, de que esa persona no le va a fallar. Gloria al Señor Jesús. Igual si le falla, pues todo está escrito ahí, usted va a demandar o a meter un documento que llama, un proceso que se llama incumplimiento de contrato, y lo va a probar que no le cumplió el contrato, que no le dio la plata. Pero igual usted en buena fe, usted tiene que confiar que Él se lo va a dar, que son unos minuticos, mientras, porque así se hace, firman, autentican, y después de que autentican le hace la transacción. Entonces son muchos negocios, y hay algunos en donde tiene que confiar mucho más. Hay negocios, por ejemplo, cuando antes de irme para El Salvador, el Señor hizo conmigo una promesa de venta y solo pudimos ponerle la huella y firmar. Y no pudo él autenticar, ni pudo hacer mi escritura, ni nada. Y yo en la noche me iba para El Salvador. Entonces yo tuve que confiar, tener buena fe. Hay momentos donde uno debe confiar. Denle una alabanza al Señor Jesucristo. Bendito es el Señor Jesús. Depositar un poco de confianza en alguien. Uno tiene que aprender poco a poco. El Señor me decía, a confiar en su pareja, a confiar en sus hijos. Uno a veces, por ese temor de que al hijo no le vaya a pasar nada, por ese temor de que no confía en él, el hijo dice, no papá, yo ya sé manejar el carro, déjenme en el carro, que yo sé manejar el carro. Y verdad sabe manejar el carro, y de pronto lo sabe hasta manejar mejor que usted, pero usted porque tiene temor, porque no tiene de pronto hasta falta de fe en su mismo Dios, lo que usted profesa, entonces usted no le deja el carro. Entonces es hora de que él aprenda bien y que sepa hacerlo bien, pero usted tiene que llegar a un momento en que debe confiar en él cuando él ya haya aprendido, y usted tiene que darle el carro y soltarlo para que maneje el carro. Démosle una alabanza al Señor Jesús. Hermano, y estas experiencias me han ayudado a mí a vivir de otra manera. Ha sido eso una lección eficaz en mi vida sobre esto de la confianza. Tuve que aprender a confiar un poco más en Dios y a confiar un poco más en las personas, con algo que sufrí hace poco. Dios me ha estado moldeando, y llega un punto en que Dios le dice, bueno, aprendes a confiar, ¿sí? A las buenas o a las malas, pero aprendes a confiar. Denle una alabanza al Señor Jesucristo. Bendito es el Señor Jesucristo. Pero hay gente, hermano, que pone su confianza en el lugar equivocado y no pone su confianza en Dios. Hay gente que confía en sus hijos, hay gente que confía en su fuerza, en el dinero, en su astucia, en los amigos. Hay gente que confía en la familia, en el ejército, en la policía, en los bancos, en el mecánico, en las leyes, en las armas, en la política. Confía en las empresas, confía en la velocidad que pueda tener un carro. En fin, confía en muchas cosas y pone su confianza en muchas cosas, menos en donde debe poner más la confianza. ¿En dónde cree usted, hermano, que usted debe poner más su confianza? En Jesús.
Allí es donde más debe depositar su confianza. Hay momentos en la vida, hermano, donde usted dice, yo no puedo hacer nada humanamente, no hay ninguna ciencia que me ayude, no hay ninguna familia que a mí me ayude. Hay situaciones en la vida en las que nadie le puede ayudar a usted. Hay situaciones en la vida en que el cerebro a usted no le sirve para nada. Por más buen cerebro que tenga, por más inteligente que usted sea, hay situaciones en donde el dinero no le puede servir a usted para nada. Hay situaciones donde sus amigos no le van a ayudar en nada, ni le van a poder servir. Yo he pasado por esas situaciones, y en esas situaciones, hermano, que uno llega en esos momentos, es donde uno tiene que confiar en Jesucristo plenamente, solamente en Jesucristo. Denle una alabanza al Señor Jesús. ¿Cuántos están entendiendo en esta mañana, hermano? Denle un aplauso al Señor en esta mañana, que están entendiendo la palabra de Dios. Hay momentos donde Dios lo lleva a uno plenamente a confiar en Él. No sé si usted ha pasado por esos momentos, yo se lo digo con plena seguridad. Yo se lo digo siendo un testigo propio de lo que le estoy hablando. Yo he tenido que confiar plenamente en Jesucristo en determinado momento en mi vida, cuando quedé incapacitado de mi columna por allá, sin familia, en otro lugar, en el ejército, y tuve que confiar en el Señor, gloria al Señor Jesucristo, y aquí estoy vivo por esa confianza que deposité en el Señor en un momento. Donde el Señor me dijo, usted tiene que confiar solamente en mí. Y por eso, hermano, yo he llegado a entender que aunque mi madre es mi madre, y es muy hermosa, y es muy buena gente conmigo, y es muy amorosa, ¿cierto? Pero mi confianza no está en mi madre. Que aunque mis hijos puedan ser muy buenos hijos, que puedan ser muy servidores de Dios, o puedan ser muy nobles, o puedan ser muy obedientes, mi confianza no está en mis hijos. Que aunque aquí haya una hermana que sea la mejor de todas las hermanas, o un hermano que sea más sobresaliente, mi confianza no está en esa hermana. Bendito sea el Señor Jesucristo. Den una alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios. Nuestra confianza, hermano, debe estar solamente en Jesucristo el Señor. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? Den una alabanza al Señor si usted lo cree en esta mañana. Bendito es el Señor Jesucristo. Yo le invito en esta mañana, hermano, a través de esta enseñanza, a confiar en el Señor Jesucristo con todo el corazón. De pronto usted me dirá esta mañana, hermano, pero usted viene aquí a enseñarme lo mismo. No le estoy enseñando lo mismo. La palabra de Dios dice que debemos volver a enseñar, redarguir, volver a enseñar. Y si le estuviera enseñando lo mismo, entonces el Señor en esta mañana le está redarguyendo nuevamente y le está enseñando acerca de la confianza. Si usted ha confiado en el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo en esta mañana le dice a usted, yo quiero que usted confíe más en mí. Yo quiero que usted confíe plenamente en mí, porque hay cosas en la vida que solamente se le van a resolver a usted y a mí si confiamos plenamente en Él. Y si nosotros no hacemos eso, va a haber un escalón en el peldaño del cristianismo que no vamos a subir. Y si usted no sube ese peldaño, usted siempre se va a quedar ahí y no va a ser capaz de subir ese peldaño. Esto de la confianza, hermano, yo diría que es uno de los principales peldaños en el ministerio. Si usted no es capaz de confiar plenamente en Jesucristo, usted no puede ser un ministro de Jesucristo. Así de sencillo. Porque muchos van a dudar de su ministerio. Muchos hombres lo van a descalificar a usted del ministerio inclusive. Muchos lo van a abandonar, muchos lo van a criticar, muchos se van a echar atrás. Hubo un momento en que el Señor Jesucristo inclusive tuvo que decirle, porque si ustedes también quieren irse, váyanse. ¿Cierto? Así les dijo el Señor Jesús. Va a haber momentos en el ministerio, gloria al Señor Jesús, en los que usted tiene que confiar en Jesús, en los que usted tiene que confiar en quién fue el que lo llamó a usted. ¿Cierto? A mí no me llamó la Iglesia Internacional Rema. A mí no me llamó la iglesia, llámese Iglesia del Nombre de Jesús o Iglesia Pueblo del Nombre de Jesús.
A mí no me llamó esta organización. Antes que nacieses, dice el Señor, te conocí. Tú eres profeta, gloria al Señor. A mí me llamó el Señor Jesucristo a su iglesia y al ministerio. Fue Él, gloria al Señor Jesús. Así que la confianza de nosotros no debe estar puesta en los hombres. Denle una alabanza al Señor Jesucristo. Hay una anécdota, hermano, que encontraba yo de un vendedor, un hombre que vivía en un pueblito. Dice que al lado de una ruta grande como aquí de la costa, pero era en otro país, como en Estados Unidos. Y él vendía panchos y emparedados y milanesas, y él no oía bien, ni tampoco veía muy bien. No oía bien y no veía bien. Como él no oía bien ni veía bien, entonces él se salía allá por las calles y en los postas y así por las murales y por la calle ponía muchísimos avisos desde antes de llegar a donde él vendía eso, como ponen los políticos, así ponía muchísimos. Se venden emparedados deliciosos y los dibujos, se venden panchos y los dibujos, y ponía todos esos dibujos así para que la gente los viera, y flechas hacia donde él tenía la venta, gloria al Señor. Y se dice que él vendía muchísimo, vendía muchos emparedados, gloria al Señor Jesús, y era prosperado su negocio y le iba muy bien, hermano. Le fue tan bien que sacó dinero de allí y pudo mandar a su hijo a la universidad, a una de las mejores universidades, y su hijo se fue para allá, para esa universidad. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y estudió y pudo darle de eso que él hacía, pudo darle la universidad, y el hombre se graduó del hijo y regresó del hijo a su casa. Y ponga atención a lo que le voy a decir en esta mañana. Bendito es el Señor Jesús. Pero desgraciadamente el hijo regresó de la universidad convertido en un pesimista educado. Pesimista educado. Usted lo ha oído había un hombre que me decía: yo conozco payasos muy elegantes. ¿Cierto? Este era un pesimista educado. Como usted puede conocer payasos que no tienen nada de elegancia. O como usted puede conocer gente, gloria al Señor Jesucristo, muy adinerada, pero muy mal educada. Este estaba muy bien educado porque estudió en una de las mejores universidades, gloria al Señor Jesucristo. Pero la universidad le dañó en algo, lo enseñó a ser un pesimista, y por eso él llegó siendo un pesimista educado. Ya no era el niño que conocía a su papá, no era el joven que conocía a su papá y que le ayudaba a ir a vender los emparedados y de pronto a pegar allá los afiches y a poner allá las flechas y todo eso, porque su papá era medio sordo, porque su papá era medio ciego, y le tocaba hacer todo eso para que la gente llegara allá a comprar eso. Ya no era ese ni muchacho que tenía esa fe, sino que al contrario, al haber ido y haber estudiado allá, resultó que llegó siendo un pesimista educado. Y cuando llegó le dijo al papá: oiga papá, ¿no ha escuchado usted en la radio? ¿No ha leído los diarios? Hay una gran recesión económica como la que dicen ahorita. Y hay una muy difícil situación económica del país. El papá pensó: oiga, mi hijo ha ido a la universidad, una de las mejores del mundo. Mi hijo lee diarios. Mi hijo es súper inteligente, un gran estudiante. Así pensó. Por lo tanto, él debe saber más que yo. Fue así que este hombre, poco a poco, para no quedarse con la mercadería, porque le creyó a lo que dijo el hijo, fue reduciendo la compra de lo que él vendía, fue quitando los carteles, y al poco tiempo ya no gritaba más, ya no ponía carteles. Y de la noche a la mañana, él dijo: tiene razón mi hijo. Hay una gran decepción y la crisis se profundiza. Las personas que pierden el valor, hermano, enseña esto: la confianza. Este hombre perdió la confianza en lo que venía haciendo muchos años. No, esa recesión no era la que le estaba impidiendo los clientes. Esa recesión no era la que estaba haciendo que él vendiera menos. Es que él perdió la confianza en lo que estaba haciendo y le creyó al hijo. Y como fue quitando los carteles y los avisos y fue comprando más poquito y más poquito, fue perdiendo los clientes.
¿entiende? Hasta que quedó sin el negocio, gloria al Señor, por ser un pesimista, por haber perdido la confianza, gloria al Señor, de una alabanza al Señor Jesús. ¿Qué le trajo este hombre? Pesimismo, hermano, a veces así pasa. A veces el estudio, en lugar de ayudarle a usted a estar usted más convencido de que Dios está con usted, a veces por tanta ciencia, gloria al Señor Jesucristo, esa ciencia lo puede conducir a usted a que comience usted a desconfiar. Pero es que como si estoy aquí en esta isla, por acá en esta isla nunca pasa un barco, por acá nunca pasa la marina, porque yo sé, porque yo he estudiado, porque esta es la isla de las serpientes, y por aquí un ejemplo, no pasa nadie. Sino por ahí cada año pasa una nave, yo aquí voy a morir, y comienza con el pesimismo, porque ese conocimiento lo ayudó a ser más pesimista. No digo que a todos les pase eso, pero sí a este hombre le pasó eso. Se dejó llevar por el hijo y el conocimiento del hijo y terminó siendo un pesimista y le contagió eso al papá, y el papá perdió la confianza, aunque él ya había vendido durante muchos años, aunque le había pagado hasta la universidad a su propio hijo de ahí. Pero perdió su confianza, gloria al Señor Jesús. Y muchas veces las cosas pueden ser nuestro éxito, esas cosas que pueden llegar a ser nuestro éxito se convierten en un fracaso por la falta de confianza. Usted tiene que tener confianza en Dios, y usted tiene que tener confianza en usted mismo. Si usted no confía en usted mismo, ¿cómo va a esperar que los demás confíen en usted? ¿Cierto? Si usted ni siquiera usted mismo confía en usted mismo. Si yo estoy aquí predicándole algo a ustedes y yo no estuviera seguro de lo que estoy predicando, ni siquiera creyera lo que yo estoy predicando, ¿cómo voy a predicarles a ustedes si yo ni creo en lo que estoy predicando, ni tengo confianza en que sea cierto lo que estoy predicando? ¿Cómo lo haría? Si yo no me sintiera delante de Dios que soy un ministro, ¿cómo podría yo predicarle a usted? ¿Cómo me podría yo sentir un ministro si ni siquiera yo mismo lo creo? Bendito sea el Señor, den una alabanza al Señor Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Y quiero leerle otro texto en Daniel capítulo 4. Es largo, hermano, pero es una enseñanza dominical. Y quiero que aprendamos esto de la confianza, porque nuestra confianza es sobrenatural. Nuestra confianza no puede ser como la confianza de los hombres natural. La confianza de nosotros los creyentes debe ser sobrenatural. Bendito es el Señor Jesús, porque tenemos un Dios sobrenatural. Bendito sea el Señor Jesús. Nabucodonosor dice, la locura del rey Nabucodonosor, Daniel capítulo 4. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones, lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas, su reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y ambiciones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti Espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que has visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra, veían el árbol. Su follaje era hermoso, y su fruto era abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne de ese árbol. Todos se sostenían de ahí. Gloria a Dios.
Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol, cortad sus ramas, quitad el follaje, dispersad el fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces la dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado un corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos, o sea 7 años. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. La resolución para que conozcan los vivientes del Altísimo, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Y aquí quiero hablarle en este solo texto de 2 personas diferentes. Este hombre, gloria al Señor de Dios, Daniel, que no confiaba en sí mismo, sino confiaba en Dios. Y confiaba de una manera poderosa, de una manera, pudiera decir, ciegamente confiaba en su Dios. Y estamos viendo a Nabucodonosor en su tiempo, el hombre más poderoso sobre la tierra, el rey más poderoso en ese tiempo, que llegó a ser el rey de reyes, cierto, en ese tiempo, y a gobernar todos los demás pueblos, y hasta sujetó al pueblo de Israel en Babilonia. Y vemos a este hombre, bendito sea el Señor, confiando en sí mismo. ¿Qué lo llevó a él a confiar en sí mismo? Su conocimiento, su poder, su ejército, la gloria que él tenía, lo llevó a confiar en sí mismo. Si nosotros confiamos en nosotros mismos, en el estudio que hice, en la fuerza que tengo, en la raza que tengo, en la empresa donde yo estoy, si nosotros confiamos en nosotros mismos, llegamos a caer en un problema muy grande, como fue el problema que cayó este hombre. Gloria al Señor. Denle una alabanza al Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, cuando le contaron ese sueño, quedó atónito. Casi 1 hora. ¿Usted sabe qué es quedarse aquí 1 hora así? Así quedó atónito. Dice la palabra de Dios, casi 1 hora. Todos los sabios de ese tiempo no fueron capaces de interpretarlo, ¿cierto? Y él quedó atónito por 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. ¿Quién sabe qué pensamiento llegarían a la mente de él? El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe el sueño ni su interpretación, Belsasar. Respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso follaje, y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres rey. Bendito sea el Señor Jesús. Que creciste. Y aquí es como si Dios nos estuviera hablando esta mañana. Creciste de pronto en tu ministerio, creciste de pronto económicamente, creciste de pronto espiritualmente, creciste de pronto en una empresa, creciste en el estudio, creciste de alguna manera, te hiciste fuerte. Pero no se te olvide que eso te lo dio Dios. Creció tu grandeza. Y de este rey le dice él: y tu grandeza ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea tu parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos.
Esta es la interpretación. Y aquí comienza a darle la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo ha venido sobre el rey. Te echarán entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarás como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas. Había algo que le faltaba a ese rey. Había algo que le faltaba a esa mujer, a ese hombre que confiaba tanto en su poder, en sus cosas, en su intelectualidad. Bendito sea el Señor. Había algo que le faltaba, gloria al Señor Jesús. Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da quien Él quiere. O sea, que entienda, usted no está allá porque es la más inteligente del colegio. Usted no está allá porque es la más sabia de su empresa o el más sabio de su empresa. Usted no está allá porque es el más fuerte rey. Usted no está allá porque tiene el poder del ejército más grande o porque usted ha sido el más inteligente. Usted está allá en ese lugar porque Dios se lo dio, porque Dios se lo da a quien Él quiere. Gloria al Señor Jesús. Gloria y alabanza más al Señor. Le faltaba entender eso a él. Tenía puesta su confianza en sí mismo, en su arrogancia, en su altivez, en su orgullo, en el yo personal. Estaba ahí, su confianza era puesta solamente en él. Hermano, nosotros no debemos poner la confianza solamente en nosotros, porque nosotros somos como el polvo, nosotros somos como la neblina de la mañana, hermano. Échese una pasada por el cementerio seguidamente y mire allá. Y pide allá donde sacan los huesos, que le dejen mirar los huesos de allá para que usted sepa en qué se convierte usted y yo. Bendito sea el Señor. Démosle una alabanza al Señor Jesucristo. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo en esta mañana. La grandeza lo hizo confundir y no le daba gloria a Dios ni confiaba en Dios. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa y las raíces del mismo árbol, significa que tu reino que te quedará firme, no perderás el reino. Luego que reconozcas que el cielo gobierna, o sea, él iba a estar 7 años mojándose con el rocío del cielo, caminando en 4 patas como una bestia, le crecerían las uñas de las manos y de los pies. Hasta que reconozcas, esto es importante, y ojalá Dios nos enseñe esta mañana, hermano, por el Espíritu Santo, hasta que reconozcas que el cielo gobierna. Por eso usted debe estar siempre con Dios, no se pegue de nada. Me perdona la expresión que voy a decir, si voy a ofender a más de uno de pronto en las redes, no se pegue de gajos pichos. Los hombres somos gajos pichos. Usted agárrese de Jesucristo el Señor, nada más, y su confianza está en Jesucristo. Es por eso que a mí no me gusta confiar en ningún hombre de esta tierra. Es por eso que a mí no me gusta alabar hombres. Yo alabo y glorifico a Jesucristo el Señor, el Altísimo. Denle una alabanza al Señor Jesús en esta mañana. Bendito es el Señor Jesús. Tu reino te quedará firme luego de que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime, o sea, que sus pecados le fueran perdonados. Redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez te será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, se cumplió. Al cabo de 12 meses, después de que pasó esta charla, estaba Nabucodonosor paseando en el palacio real de Babilonia, y habló el rey y dijo, se olvidó de todo, se paró en la parte más alta. ¿No es esta la gran Babilonia? Como algunos dicen, ¿no es esta la iglesia que yo hice, que yo edifiqué? Y algunos se atreven hasta a decir, esta es mi iglesia, ¿cuándo va a ir a mi iglesia? Y yo les digo, ¿cuándo ustedes tienen iglesia? Si el único que tiene iglesia es Jesucristo el Señor. Hay gente que dice que es mi barrio.
este es mi país, este es mi cargo, esta es mi vida, esto es tal cosa, esta es mi qué sé yo, esta es mi empresa, este es mi ejército, gloria al Señor Jesucristo. Y este hombre se paró y dijo esas palabras: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Y cuando él dijo esas palabras fueron ofensivas en el cielo. Bendito sea el Señor, no hablemos en forma ofensiva contra Dios. Dice, aún estaba la palabra en la boca de este hombre que estaba hablando con altivez, con arrogancia, con orgullo, con egocentrismo. Cuando vino una voz del cielo y le dijo: a ti te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Inmediatamente, gloria al Señor Jesús. Denle una alabanza al Señor. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y con los bueyes te apacentarán. Mire, dormirá ya con los bueyes por 7 años. 7 años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Hermano, esto se escribió para que nosotros aprendamos una lección, hermano. Esto no se escribió por escribir, esto fue cierto. Y usted busca allá en la historia, usted va a encontrar al rey Nabucodonosor en la historia secular. Esto fue verdad. Y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las uñas de las aves. Y esta parte es muy hermosa cuando el hombre reflexiona. Cuando el hombre mira hacia el cielo, el Señor nos hace reflexionar muchas veces y mirar hacia el cielo y darnos cuenta de las cosas. Dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, dejó de estar pensando sobre lo terrenal y mirando lo terrenal, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes en la tierra. Y no hay quien lo detenga, y no hay quien detenga su mano, y no hay quien le diga qué haces. Ese es nuestro Dios, hermano. En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta cuando le dio la gloria a Dios, cuando reconoció la grandeza de Dios, cuando aprendió a confiar en Dios y no en su fuerza, no en Él. Y cuando hizo todo esto, le fue de vuelta la majestad de su reino, mi dignidad, mi grandeza, volvieron a mí, y mis gobernadores, mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida, o sea, más grandeza y más poder de parte de Dios. Bendito sea el Señor. Den una alabanza más al Señor Jesús. Y mire lo que dice el rey que quedó escrito: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y oigo esto que dice el Señor, porque es una verdad. Y todos los que estemos escuchando en esta tarde, en las redes, en esta mañana, esto es una verdad. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Bendito sea el Señor. Denle una alabanza al Señor Jesús. No confiemos, hermano, en nuestra fuerza. No confiemos, hermano, en nuestra inteligencia. No confiemos en nosotros de ninguna manera. No confiemos en nosotros mismos, hermano. No cometa tal torpeza, hermano. Cuando usted confía en usted mismo, usted comienza, es como si se echara una soga al cuello, hermano. En el momento en que nosotros comenzamos a confiar en nuestra propia fuerza, en nuestra propia inteligencia. Hay un buen predicador y predica bonito y Dios lo usa. Hay un buen cantante y canta bonito y Dios lo usa. Hay un buen misionero y de pronto es un gran misionero. Es muy bueno con las personas, es bien sociable, sabe cómo hacer las cosas, gloria al Señor. Y todas esas cosas que de pronto el ser humano secularmente aprende. Pero en el momento en que comienza a confiar en él mismo,
es como si se pusiera una soga al cuello. Todo comienza a ir para atrás, hermano. Todo comienza a retroceder, gloria al Señor, y más en la iglesia del Señor. Aquí en la iglesia del Señor nosotros debemos confiar en el Altísimo, gloria al Señor Jesús, por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Tenemos que confiar en Él ciegamente. Denle una alabanza al Señor Jesús. Denle un aplauso, hermano. Denle un aplauso al Señor con fuerza en esta mañana. Para el Señor. ¿Usted sí cree que el Señor entiende cuando le culto le aplaude? ¿O usted cree lo que dice la canción que Él no entiende cuando le culto le aplaude? Yo creo que sí entiende. Gloria al Señor Jesús. Si no tenemos, hermano, confianza en Dios, caemos en la tentación de ser egocentristas y orgullosos. Hay gente que quisiera, gloria al Señor, que le dieran la gloria a ellos por lo que hacen. Es que yo soy inteligente, pero Dios permitió que usted fuera inteligente. Inclusive Dios permitió que usted naciera cuando muchos murieron en el vientre de su madre. Inclusive Dios permitió que usted fuera a cierta universidad cuando de pronto hubieron más inteligentes que usted que no pudieron ni siquiera ir a esa universidad. Así que lo que usted sabe todo se lo debe a Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús. Por eso es que cuando le dijeron, cuando el Señor se molestó y les dijo, ustedes también quieren irse, algunos que quisieron devolverse, pero le contestó sabiamente, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Si usted tiene a Jesucristo, ¿dónde puede conseguir a alguien que usted pueda confiar más en Él que en Jesucristo? Solo Jesucristo, gloria al Señor, es en el que nosotros podemos depositar toda nuestra confianza, gloria al Señor Jesús. Como dice ese coro, hermano, puedo confiar en el Señor, que no va a faltar. Puedo confiar en el Señor, que no va a faltar. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar y a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a faltar. Amén. Denle una alabanza al Señor Jesús. Denle un aplauso, hermano. Podemos confiar en el Señor. Es verdad, hermano, yo le invito a que confíen en el Señor. Yo lo he experimentado en mi vida y toda la gloria y toda la honra se la doy al Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy, se lo debo al Señor por haber confiado en el Señor. Y he tenido que confiar en Él. ¿Confías plenamente en Dios? Es una pregunta en esta mañana. ¿Confías plenamente en Dios? Aquí está el Señor. Y Él sabe si lo que estás diciendo es cierto o no. ¿Confías plenamente en Dios? O hay cosas de las que usted ha dicho, es que esto como que debería hacerlo más bien yo, porque yo sé hacerlo, Señor. Y usted me pide que yo espere que usted sea el que lo haga cuando yo lo sé hacer. ¿Confía usted en Dios plenamente?
depositas tu vida completamente en las manos de Dios, se entrega usted en la mano del Señor ciegamente como un niño que se suelta y se deja agarrar de la mano de Dios y se deja llevar por Dios para donde lo lleve, así como el papá lleva al niño y el niño está pensando, ¿será que me lleva ya para un abismo? ¿Será que me lleva así como Abraham que llevaba al muchacho, aunque él ya era más grande, y lo llevaba para allá para desgollarlo, allá para ofrecerlo el sacrificio? Usted se entrega plenamente a la voluntad del Señor, confía plenamente en la voluntad del Señor. ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante en tu vida para confiar en el Señor Jesús y en su palabra plenamente? ¿Qué vas a hacer? Desde hoy, ¿qué vas a hacer tú, hermano y hermana y amigo que me escuchas? Trázate un plan, trázate algo, así como usted se traza cosas, qué sé yo, en su empresa, en su estudio, en donde sea, en su casa. Trácese algo, voy a hacer esto, me voy a proponer hacer esto para de esta manera yo demostrarle a Dios que voy a confiar más en Él. Voy a comenzar a hacer cosas en donde yo muestre que voy a confiar más en usted, Señor Jesús. Quiero leer este texto para terminar. San Mateo capítulo 14, 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, por el viento, que era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dijeron voces de miedo, o sea, gritaron, dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. No hay que perder la fe en el Señor Jesús, hay que confiar en Él. Hermanos, si hayamos perdido la confianza en todos los demás, en todas las personas de esta tierra, hay momentos en que uno se frustra y pierde la confianza en todo lo que hay en este mundo. Hay momentos en los que uno no quiere como nada de este mundo, que no confía como en nadie, que ya todo el mundo le quedó mal, que como que todo el mundo lo decepcionó. Hay momentos donde usted lo decepciona a su papá, a su hijo, lo decepciona la política, el presidente, las leyes, lo decepcionan las armas, lo decepcionan los hombres, lo decepciona la familia, lo decepciona a todo el mundo. Gloria al Señor. Está usted totalmente decepcionado, lo decepciona a su esposo, lo decepciona a su esposa, lo decepciona a todos. Gloria al Señor Jesús. Pero si hemos perdido la confianza en todo lo demás, debemos confiar en el Señor Jesús, que Él no va a fallar. Eso es verdad lo que yo tengo en esta mañana. No es simplemente una predicación. El Señor Jesús no te va a fallar. Hay gente que perdió la fe en todo, hermano. Personalmente conozco testimonio de personas en la cárcel donde yo iba a predicar que habían perdido la confianza en todo, que ya no confiaban en nada, absolutamente en nada. Gloria al Señor. Pero conocí
destruido todo, tienen destruido su hogar, tienen destruido todo, gloria al Señor. Pero yo lo invito a que confíe en el Señor Jesús, que Él no va a fallar. En este momento tiene que haber una persona en el mundo que es la que esté en la condición más triste y más dolorosa de todos los seres humanos en la tierra. En este mismo momento, 11:49 de la mañana, hay una persona que, si comparáramos a todas las personas del mundo, esa sería la persona que está en el momento más difícil de su vida, que no tiene esperanza absolutamente de nada. Pero si escuchara a este Señor y si lo creyera de corazón, tendría esperanza. Jesucristo aún es su esperanza. Jesucristo aún le puede ayudar. Aún puede confiar en Jesús en esta mañana y Jesús aún le puede levantar. En ese momento difícil, hermano, en ese momento donde le ponen el arma a usted en la cabeza y no salen las balas, en ese momento, gloria al Señor, donde le intentan apuñalar a usted y el cuchillo se parte, en ese momento donde alguien intenta matar a usted y queda temblando de miedo porque Jesucristo no lo deja. Es que tenemos que poner la confianza en Jesucristo el Señor. Jesucristo, hermano, no es un cuento de hadas. Cuando tenía 17 años y di un testimonio por la primera vez, no sabía qué hablar, pero yo confiaba en el Señor. Yo dije: Señor, las palabras que usted me ponga voy a decir, porque yo quiero testificar de usted. Y cerré mis ojos y cogí el micrófono con las dos manos y comencé a hablar en el nombre de Jesús, y cerraba los ojos y hablaba y contaba mi testimonio, y cuenta el testimonio. Y cuando terminé de contar el testimonio, estaba llorando todos los servidores y saltando y hablando en lengua, y estaba la iglesia llorando y saltando y hablando en lengua, y yo le acabo de prestar el micrófono para alguien, y no había quien lo recibiera, y se lo iba a dar al otro, y no había quien lo recibiera, y le iba a dar al otro, y no había quien recibiera el micrófono. Todos estaban llorando, se me mojaban las lágrimas. Por eso yo invito a usted a confiar en Jesucristo, porque Jesucristo, hermano, de él y de lo menospreciado, Él escoge para humillar a lo más sabio. Eso es una realidad, hermano. Quiero que Daniela, o quiero que la hermana, más bien la hermana Vanessa, pase aquí y entonemos esa canción, Puedo confiar en el Señor, que Él no va a fallar. Amén. Vamos a cantar esa verdad y así quedamos despedidos en esta mañana de este culto. Gloria a Dios, aleluya. Así es, hay que confiar cada día más